Bienvenida, Marcela, y gracias por tomar un tiempo, estar con nosotros y estamos a la expectativa que nos vas a compartir el día de hoy. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto poder saludarles y estar nuevamente con ustedes. Como dijo Albert, el año pasado tuve la oportunidad de compartir también un tema y bueno, creo que es un espacio de mucha riqueza y la idea de esta mañana es que podamos aprender juntos. Voy a desarrollar, es un tema un poquito complejo, que no pretendo ser exhaustiva en lo que voy a exponer, ¿verdad? Es como una pincelada de lo que es el trastorno de apego, porque como muchos de ustedes saben, es un tema amplio, es un tema también que todavía está en investigación, eso es importante, todavía se están haciendo investigaciones, pero creo que es un tema que nos compete muchísimo a todos los que estamos acá en la sala, pensando que nosotros estamos trabajando con población que vive situaciones de mucha vulnerabilidad, que como dijo Albert y dijo Marisa también, han vivido trauma, ¿verdad? Y eso tiene repercusiones, por supuesto, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Y el apego es una de las áreas donde nosotros vamos a ver mayor dificultad en los niños que estamos atendiendo, que protegemos, que cuidamos. Y bueno, yo creo que es bueno poder adentrarnos en estos temas y poder compartir un poco de lo que está sucediendo. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Eh, Vamos a ver, yo les agradezco si me indican si se está viendo de manera adecuada. ¿Está ahí en modo presentación ya? Sí, está bien, lo vemos completo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como dijo Albert, el tema que tenemos hoy es qué es el trastorno de apego y cuáles son los efectos sobre nuestros niños. Entonces, vamos a iniciar hoy pensando un poco en cuáles son los niños con los que nosotros trabajamos. Y bueno, si ustedes pueden usar el chat para responder, sería maravilloso para que puedan participar también, pero yo quiero que piensen un momento. ¿Cómo son estos niños con los que ustedes están trabajando en este momento? ¿Cuáles son las características que tienen? ¿De dónde vienen esos niños, verdad? ¿Qué es lo que han vivido? Un poco podríamos pensar como cuál es su historia, cuáles son sus antecedentes, por qué están con nosotros y no están con sus familias, ¿verdad? Con sus cuidadores primarios. Esas son preguntas importantes. Entonces, reflexionar un poco. ¿Con quiénes estamos trabajando? ¿Cuál es nuestra población? La población que Dios ha puesto en nuestro camino, ¿verdad? Para que nosotros podamos ejercer todos los dones, los talentos y el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestras profesiones. Entonces vamos a iniciar diciendo que estos niños con los que nosotros trabajamos han sido afectados por la negligencia y por el abandono, ¿verdad? Y presentan mayores daños, ¿verdad? Que los niños que no han sufrido estas situaciones. Y uno de los más importantes, uno de los daños más importantes, dice ahí, el mayor de ellos, es la incapacidad para vincularse con otras personas de manera sana y constructiva en su entorno social. Entonces, yo quiero que partamos en esta mañana de esta premisa, ¿verdad? El mayor daño que ha sucedido a los niños con los que estás trabajando hoy es que tienen una incapacidad para poder vincularse de manera adecuada con los adultos que están alrededor de ellos, es decir, con ustedes, conmigo, ¿verdad? Tienen incapacidad, ¿verdad? De hacerlo de una manera constructiva. Entonces vamos a ver por qué sucede esto, ¿verdad? A lo largo de la presentación. Albert estaba contando ahora que, bueno, vamos a tener más adelante, ustedes van a tener la oportunidad de hablar un poco y compartir juntos, ¿verdad? Sobre más a profundidad sobre el tema del apego. Yo simplemente quiero que hoy pongamos algunas bases muy generales, ¿verdad? Y bueno, vamos a decir entonces que el apego temprano es un comportamiento innato en los seres humanos, ¿verdad? Las teorías, los estudiosos del apego nos dicen que todos los seres humanos, desde que nacemos cableados en nuestro cerebro. Nuestro cerebro nace listo
para vincular con alguien más, para tener relación con otra persona. Y si pensamos en un bebé recién nacido y pensamos en lo vulnerable que puede ser y lo dependiente que puede ser y cómo necesita de la relación de otra persona para poder sobrevivir, ¿verdad? Ustedes están de acuerdo conmigo y si no están de acuerdo también lo pueden poner en el chat, pero están de acuerdo conmigo con que un bebé pequeñito, recién nacido, nosotros no lo podemos dejar solo y a merced de lo que él pueda hacer, porque realmente es totalmente dependiente de nosotros. Entonces, el apego temprano es un comportamiento que es innato al ser humano. Nosotros nacemos listos para relacionarnos con otras personas y para que esas relaciones sean relaciones nutridoras, sean relaciones adecuadas, ¿verdad? Y esto es con el objetivo de aumentar las probabilidades, ¿verdad? Dice ahí, de protección y de sobrevivencia, ¿verdad? Sobre todo como lo estamos hablando en los más bebitos, ¿verdad? Realmente cuando esta situación no se da, cuando se perturba esta capacidad de apego, aparecen algunos síntomas, ¿verdad? Y bueno, más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero obviamente el niño va a tener una reacción, va a llorar, va a lamentarse, va a quejarse, porque está pidiendo esa relación, pidiendo ese contacto y tiene una necesidad de poder vincular con un adulto que pueda llenar sus necesidades, ¿verdad? Vamos a continuar entonces aquí y vamos a decir entonces que hay diferentes tipos de apego. Y estos tipos de apego fueron desarrollados por exponentes allá por los años 50, 1950, 1960, que son John Bowlby y Mary Ainsworth. Entonces, estos dos investigadores y teóricos desarrollaron toda una teoría del apego, ¿verdad? Y ellos empiezan diciendo, bueno, el apego se establece debido a que hay una base segura y esa base segura para el niño es el cuidador, ¿verdad? El cuidador primario, que en el mejor de los casos debería ser la madre, el padre, ¿verdad? Pero en muchos casos, y sabemos que es los casos de los niños con los que trabajamos, la madre o el padre no pueden responder y no pueden convertirse en ese cuidador primario y entonces surgen otros cuidadores, ¿verdad? Otros sustitutos. John Bowlby habla de el apego como tal y de esta base segura y Mary Ainsworth hace toda una investigación a través del experimento de la situación extraña donde ella establece, ¿verdad?, los tipos de apego y dice hay tipos de apego y entonces habla del seguro, del apego seguro o autónomo, ¿verdad? Y en base al experimento que ella desarrolla, que ustedes lo pueden buscar en internet, está súper accesible si no lo conocen, el experimento de la situación extraña, dice que en base a ese experimento se determina que el niño extraña a la madre, pero se alegra de volver a verla cuando hay una separación. Está hablando de cuando hay una separación de este cuidador primario, el niño va a extrañar al cuidador primario, a la madre, digamos, ¿verdad? Pero se alegra de volver a verla y puede continuar en el ambiente sintiéndose seguro, sintiéndose tranquilo cuando la madre retorna, ¿verdad? Después de la separación, cuando la madre retorna, el niño se siente seguro y puede seguir teniendo interacción con el contexto que le rodea. El segundo tipo de apego es el inseguro ambivalente, ¿verdad? Y este inseguro ambivalente es este apego donde el niño ante la separación, cuando hay el retorno de la madre, se siente muy preocupado por la ausencia, muestra mucha angustia y no puede retomar el juego hasta que la mamá está de vuelta. Y aun cuando la mamá está de vuelta, va a tener una serie de conductas que son ambivalentes, ¿verdad? Que vacilan entre la irritación, la resistencia, el contacto, el acercamiento, ¿verdad? Todo esto. Luego está el apego inseguro evitativo y el niño extraña a la madre nuevamente, maneja estrés, pero parece que no hay una manifestación de ese estrés. Entonces es como que no pasa nada. Mamá se fue, mamá volvió, pero no pasa nada. El niño no lo expresa. No hay una reacción, no hay una conducta, ¿verdad? Que exprese.
Pero entonces lo que este niño está haciendo, porque evidentemente sí está estresado y sí hay una afectación interna, ¿verdad? Lo que está haciendo es utilizando una gran cantidad de energía para suprimir esas reacciones, ¿verdad? No muestro externamente llanto ni angustia, pero por dentro la angustia está, ¿verdad? Este es el apego inseguro evitativo. Y por último, ellos hablan de el apego desorganizado. Y el apego desorganizado tiene que ver cuando el niño no reacciona ni a la separación, ni a la reunificación, parece que está como congelado, aplanado, ¿verdad? No hay una reacción, y está muy relacionado con cuidadores que han sido sumamente ambivalentes, evitativos, podríamos decir incluso agresivos, ¿verdad? Donde han mandado mensajes muy confusos a los niños, ¿verdad? Entonces, la misma fuente de protección, la misma fuente de base segura, donde el niño se desprende de la base segura, explora el ambiente, pero luego retorna a esa base segura, ¿verdad? Esa base segura es mi signo de protección, de seguridad, pero al mismo tiempo estoy recibiendo mensajes de rechazo, de violencia, de castigo, ¿verdad? De evitación. Entonces, esto genera una gran confusión interna para el niño y se va a desarrollar un apego desorganizado. Entonces, no voy a profundizar más en esto, pero era importante que nosotros entendamos que el trastorno de apego, tenemos que entender primero qué es el apego, ¿verdad? Y realmente cuando hablamos de apego seguro, estamos hablando de esta capacidad que tiene el niño de reconocer a su figura de seguridad, quien está satisfaciendo sus necesidades de manera constante, repetitiva, ¿verdad? Que está enviando mensajes seguros y mensajes claros al niño: aquí estoy, yo te voy a cuidar, si tienes hambre yo te voy a dar de comer, si tienes frío yo te voy a abrigar, si necesitas ser mimado, alzado, cargado, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Es un cuidador que realmente es una base segura para este niño y que le permite al niño empezar a generar exploraciones de su entorno sin sentir esta situación tan angustiante, ¿verdad? El niño explora el ambiente y vuelve a llegar a su base segura. Explora nuevamente el ambiente y vuelve a la base segura, ¿verdad? Porque este adulto le está dando todo el tiempo un mensaje de que está presente, de que hay presencia y de que esta persona adulta está en control de su entorno, ¿verdad? No hay una situación amenazante, no hay una situación que ponga en riesgo su vida, entonces el niño se siente totalmente protegido, seguro, ¿verdad? Porque ese es el mensaje que está enviando este cuidador. Entonces es importante entender que cuando tenemos cuidadores así, se va a generar una pega emocional, ¿verdad? Una capacidad de este niño de entender que este adulto está velando por mis necesidades y está teniendo control de todo lo que yo soy, lo que hago. Si hay algún peligro, me va a proteger, ¿verdad? Y entonces el niño reconoce a este adulto como esa persona de seguridad y como esa persona de protección. ¿Ok? Entonces así se desarrolla el apego, ¿verdad? Vamos a profundizar un poquito, yo creo que más adelante. ¿Ok? Y entonces vamos a entrar ahora a definir un poco lo que es el trastorno de apego reactivo. Esto es importante. Y yo quiero contarles que mucho de lo que vamos a exponer hoy se encuentra contenido en un libro que nosotros hemos estudiado, que es El niño abandonado, del autor Niels Peter Rigard, que después puedo ponerles el nombre y todo ahí en el chat. Pero nosotros hemos estudiado muchísimo el trastorno de apego a través de la teoría de Rigard. Entonces es como para nosotros el mejor exponente de esto y ha traído mucha luz a la intervención que hacemos cuando identificamos que hay un niño con trastorno de apego reactivo. Entonces, vamos a decir que el trastorno de apego reactivo tiene que ver con aquellos niños que han sufrido tantas privaciones y estrés en su vida temprana. Y cuando hablamos aquí, estamos hablando de los 0 a los 3 años, ¿verdad? O sea, estos niños realmente pequeños, bebés,
¿verdad? Que son sumamente dependientes de su entorno, dependientes de otras personas, otros adultos. Entonces, perdón, dice que son niños que han sufrido tantas privaciones y tanta afectación, estrés en esta vida temprana, en esos primeros 3 años de vida, que los métodos tradicionales de disciplina, de terapia, de intervención no les van a ayudar. Porque internamente hay desorganización y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tienen una habilidad muy reducida para poder responder emocional y socialmente de una manera adecuada. Y una de las grandes características del trastorno de apego reactivo es precisamente esta, ¿verdad? Es que el niño va a desarrollar una gran incapacidad para poder responder de manera adecuada a nivel emocional y a nivel social, ¿verdad? La parte social se ve muy afectada en los niños que tienen trastorno de apego reactivo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir también, y eso también lo menciona Rigard, que el trastorno de apego reactivo cubre una serie de problemas de comportamiento que se observa frecuentemente en los niños que no han recibido suficiente atención durante los primeros años de vida. Entonces, son niños que han tenido que sobrevivir y estoy segura que esto probablemente hablaron un poco de esto la vez anterior con trauma, que sé que creo que Tere, ¿verdad? Estuvo con ustedes, estuvo desarrollando un poco el tema del trauma, Albert me comentó, entonces realmente esto está muy ligado, ¿verdad? El tema del trauma, del trastorno de apego reactivo y frecuentemente se da en los niños que no han recibido suficiente atención, ¿verdad? De estos cuidadores primarios, de esta mamá, de este papá. Ahora, hay algo muy importante, porque a nivel de investigaciones se dice que puedes catalogarse como un trastorno psiquiátrico y ya está especificado en el manual en el DCM-5, en el manual diagnóstico, ¿verdad? De enfermedades psiquiátricas. Y dice es relativamente raro entre la población general, ¿verdad? Dice que afecta menos del 1% de los niños y los adolescentes, ¿ok? Pero la incidencia mayor de este trastorno es significativamente más alta y vean que es un 40% entre los niños que han sido institucionalizados. Y compañeros y compañeras, aquí tenemos un gran bombillo amarillo que se prende como alerta, como peligro, ¿verdad? Para todos los que estamos trabajando en los CAR, en las instituciones residenciales, en los albergues, en los hogarcitos, ¿verdad? Como quiera que le llamemos. Realmente el 40% de la población de niños que han sido institucionalizados y sobre todo si han vivido en institución en sus 3 primeros años de vida, van a tener una incidencia más alta en este trastorno. Un 40% de nuestra población sufre el trastorno de apego reactivo, ¿verdad? O niños que han sido, pues, sufrido de un abandono extremo, ¿verdad? Entonces, yo quiero subrayar esto, porque si estamos trabajando en institución con niños ahí que viven de manera residencial, ¿verdad? Realmente esto es algo que está afectando a nuestros niños y la vivencia institucional agrava esta situación, ¿verdad? Vamos a decir entonces que el trastorno de apego, así lo establece Rigard, ¿verdad? El autor que les comento, dice que es una reacción adversa. ¿A qué? A la negligencia, a cambios repetidos de cuidadores y esto en el ambiente institucional ustedes saben que es muy fuerte, ¿verdad? Los cambios de cuidadores, cambios de turno o el cuidador renunció, viene uno nuevo. Por ejemplo, como dice ahí, ¿verdad? Los cambios frecuentes en orfanatos, en albergues, ¿verdad? O también es una reacción adversa a una crianza en circunstancias adversas, ¿verdad? Por ejemplo, instituciones con una disponibilidad inadecuada de cuidadores, o sea, no hay suficientes cuidadores para la cantidad de niños pequeños, bebés que están ahí albergados. También podríamos pensar en una crianza en circunstancias adversas, por ejemplo, situaciones de guerra, ¿verdad? Cómo están creciendo estos bebitos, estos niños en medio de una situación de guerra, ¿verdad? Entonces, el trastorno de apego es una reacción adversa a esto,
a la negligencia extrema, a cambios repetitivos o a una crianza en circunstancias muy difíciles. ¿Ok? Y entonces vamos a decir que el problema principal es que el niño queda incapacitado para desarrollar relaciones mutuas con otros de forma cariñosa, de forma atenta, ¿verdad? Las competencias sociales, como yo se los mencionaba hace un ratito, la parte social es de lo más afectado en el niño con trastorno de apego. Esas competencias sociales se ven muy comprometidas, ¿verdad? Y cuando crecen, se van a ver más comprometidas en ambientes laborales, en ambientes de compañerismo, donde tienen que desarrollar relaciones con otros, ¿verdad? El tener amigos, el desarrollar redes de apoyo, ¿verdad? A lo largo de su vida, la formación de una familia, por ejemplo, eso se va a ver muy afectado, ¿verdad? Entonces, la parte social es de lo que más vamos a ver nosotros que va a tener una afectación. Y quiero mostrarles esta cita que la menciona el doctor Rigard, y él dice, cuando los padres son competentes, constituyen la primera y la más fundamental fuente de amor. Cuando hay papás que están ahí, generando esa base segura que hablamos ahora del apego, ¿verdad? Cuando hay papás que están ahí presentes, respondiendo a cada necesidad del niño, entonces ellos se van a constituir en esa base fundamental de amor, en esa fuente de amor. Pero cuando los papás no son esa fuente de amor, cuando no son esa base segura y además agreden a sus hijos, estos van a sufrir el impacto de un ambiente carencial, de carencias, ¿verdad? Hace falta cosas. Es un niño que no está recibiendo todo lo que debe recibir y más bien lo que recibe es negativo, ¿verdad? Donde el estrés de la violencia y de los abandonos producto de las rupturas repetitivas va a alterar su organización cerebral, siendo el trastorno de apego una de las consecuencias más graves. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este adulto no es la base segura a donde el niño puede acudir cuando siente que el ambiente es adverso, sino que esta base que debería de ser de seguridad es violencia, es estrés, es inseguridad, es falta de cuidado, es negligencia? Entonces va a haber una desorganización a nivel interno en este niño, ¿verdad? A nivel cerebral. Y el trastorno de apego es una de sus consecuencias más graves. El niño no va a poder desarrollar vínculo y eso es de lo más grave que puede suceder a nuestros niños. Entonces, ante esta situación, y una situación tan adversa, tan compleja, ¿verdad? El niño lo que va a hacer es adaptarse, ¿verdad? Él se adapta porque tiene que sobrevivir al ambiente adverso, ¿verdad? Y recordemos que entre más adverso es el ambiente, más violento, agresivo, hiperactivo, hiperreactivo va a ser el niño, ¿verdad? Porque es una forma de sobrevivir al ambiente. Entonces el niño se va a adaptar. Se va a adaptar creando un muro, como dice ahí, ¿verdad? Un muro de defensa, ¿verdad? Yo me tengo que defender, tengo que sobrevivir a este ambiente adverso y lo que levanto es un muro, que muchas veces las personas pueden decir, es que esa es una parte de su personalidad, es que él es así, es tímido, es que él es así, no le gusta jugar con otros niños, es que él es así, no le gusta hablar con los adultos, no le gusta mirarlos a los ojos, no da la cara, no hace contacto visual. Él es así, pero realmente lo que nos dice el doctor Rigard es, esa no es una parte de su personalidad, esa es su personalidad. Porque recordemos que ha habido desorganización, desintegración a nivel interno y este niño ha desarrollado una personalidad que no es compatible con las relaciones sociales, ¿verdad? Entonces, lo que el niño hace para poder sobrevivir en los ambientes, porque va a tener que socializar, ¿verdad? No puede vivir metido en una burbuja, es que va a aprender a imitar roles. Él va a imitar el ambiente que le rodea, ¿verdad? Va a imitar comportamientos, va a imitar emociones, pero no hay ninguna experiencia interna que evoque esas emociones, que evoque, que genere, ¿verdad? Esos comportamientos, sino que él mira los comportamientos del ambiente y los repite, se convierte en un imitador.
¿ok? Porque realmente la experiencia interna no la tiene, ¿verdad? Y entonces, al estar este niño tan pendiente del ambiente, se vuelve muy obsesivo en controlar el ambiente, ¿verdad? Porque percibe el mundo como un mundo muy hostil. ¿Verdad? Si el mensaje en los 3 primeros años que este niño recibió es que no hay base segura, es que no, los adultos no son confiables, no son seguros, es que no hay quien me cuide, nadie va a responder a mis necesidades. Decimos aquí en Costa Rica, yo tengo que jugármela solo, ¿verdad? Tengo que sobrevivir. No sé cuál, perdón, cuál será el dicho que usan en Perú, pero aquí en Costa Rica dice se la está jugando solo. O sea, está sorteando todas las situaciones para sobrevivir a la adversidad que le ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces, al tener que tener esta sobrevivencia, es un niño que va a estar muy pendiente del ambiente, muy pendiente de lo externo, sin ninguna evocación a lo interno. Y quiero hacer énfasis en esto, ¿verdad? Porque a veces apelamos a la organización cerebral interna, apelamos a la organización de personalidad, ¿verdad? Y realmente estos chicos no tienen eso, ¿verdad? No ha sido desarrollado. Entonces están muy pendientes por el entorno y quieren controlar lo que hay alrededor, ¿verdad? Y bueno, esto se vuelve una gran carga emocional para ellos y también para los cuidadores que están ¿verdad? A cargo de estos niños. Ok, entonces vamos a hablar ahora de cuáles serían entonces las causas y los síntomas, ¿verdad? Un poco de los niños con trastorno de apego. Entonces vamos a decir que hay 2 causas fundamentales. La primera de ellas puede ser una disfunción a nivel orgánico del sistema nervioso, ¿verdad? Que después del nacimiento le impide al niño percibir plenamente toda la información sensorial que está recibiendo del ambiente. Es decir, hay una situación a nivel cerebral del sistema nervioso que no le está permitiendo al niño obtener bien la información que viene del ambiente, ¿verdad? Y hace que toda la información este niño la reorganice eh, y realmente no pueda contar más bien con una organización interna, lo que les decía ahora, ¿verdad? Estamos hablando de formación de personalidad, estamos hablando de identificación de sentimientos, estamos hablando de organización del pensamiento abstracto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se le impide al niño percibir plenamente esta información sensorial y que la pueda organizar de manera adecuada y que esto realmente traiga un reconocimiento emocional y traiga también una guía para su comportamiento. Entonces, hay un problema orgánico, puede haber una disfunción a nivel del sistema nervioso y esto puede ser provocado por malas condiciones durante el embarazo, mala alimentación, consumo, ¿verdad? Situaciones muy adversas durante el embarazo o complicaciones también durante el parto, ¿verdad? Que sabemos que pueden desembocar en efectos sobre el sistema nervioso. Y la segunda causa, y yo creo que esa es la que más nos interesa a nosotros, porque podemos tener causas de disfunción del sistema nervioso en algunos de nuestros niños, pero la gran mayoría es la causa principal del trastorno de apego es porque ha habido falta de cuidados tempranos continuos de alimentación que sean empáticos, ¿verdad? De estimulación por 1 o 2 adultos durante los 2 primeros años de vida. Y esto, compañeros y compañeras, para mí es lo más importante. Esta es la causa donde ustedes y nosotros aquí en Costa Rica tenemos que poner la visión, la mirada, ¿verdad? Este es un niño que tuvo falta de cuidados, que tuvo carencias, que no hubo empatía, que lloró por mucho tiempo en una cuna y nadie respondió, ¿verdad? No hubo cuidados tempranos adecuados de alimentación, de estimulación, ¿verdad? Por un adulto responsable, por un adulto amoroso, por un adulto afectivo que generara la conexión con el niño. Y esto durante los 2 primeros años de vida puede ser una catástrofe para el niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a decir entonces que la piedra angular de las capacidades afectivas y sociales se desarrolla en los 2 primeros años de vida, ¿verdad? La base de las capacidades afectivas y sociales se va a desarrollar en esos primeros años. ¿Y cómo se va a desarrollar? Entonces yo no sé si ya vieron esto del ciclo del vínculo sano, pero si no lo hemos visto,
Realmente voy a hacer como un pasaje muy rápido, ¿verdad? Pero vamos a pensar en un niño, en un niñito pequeño. Pensemos en niños menores de 3 años, porque ahí es donde se da la mayor afectación. ¿Qué es lo que pasa con este niño? Este niño, y ustedes lo tienen ahí en su pantalla, va a sentir una necesidad, ¿ok? Y al sentir una necesidad, todo lo que está encerrado en un círculo, como lo ven ahí, tiene que ver con el niño. Y lo que está encerrado como en un rectángulo tiene que ver con el adulto, ¿ok? Entonces, los círculos son el comportamiento del niño, los rectangulares es el comportamiento del adulto. El niño siente una necesidad, tiene hambre, tiene frío, póngale el nombre que usted quiera. Lo que va a hacer es expresar esa necesidad. Los más bebitos van a llorar, ¿verdad? Van a llorar y van a gritar y van a mover el cuerpo, dándole a entender al cuidador que tiene una necesidad, que no está cómodo. En el momento en que el niño expresa la necesidad, ya el sistema nervioso está activado. Y es un niño donde su cerebro ya está en estado de alerta, mandándole una información a todo el cuerpo de que está estresado. Está estresado porque tiene el pañal sucio, está estresado porque tiene hambre, porque tiene frío, está estresado porque quiere ser mimado, quiere ser calentado, ¿verdad? Por los brazos de mamá, de papá, del cuidador, pero no lo está obteniendo. Entonces, el mensaje del cerebro de inmediato es empezar a segregar hormonas de cortisol. Se activa la amígdala y empieza ese cerebro a enviar un mensaje a todo el cuerpo de estrés. Entonces, el niño expresa esa necesidad, se activa todo el sistema nervioso como lo estamos hablando y lo que el niño está solicitando es que alguien satisfaga la necesidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos nosotros los adultos. Entendemos y respondemos la necesidad del niño y satisfacemos esa necesidad. Me acerco al bebé que está llorando en la cuna, lo alzo, me llega un olor extraño, vamos a decir así, y sé que tiene el pañal sucio. Entonces yo tengo que hacer algo. De inmediato voy a cambiarle el pañal. O me acerco al niño y veo la hora y digo, claro, hace 3 horas no come, tiene hambre. Hace 2 horas no come, tiene hambre. Entonces le voy a dar su mamila, su chupón, decimos aquí en Costa Rica, no sé cómo le dicen ustedes, pero vamos a darle el chupón porque tiene hambre, ¿verdad? Entonces hay un adulto que está respondiendo a la necesidad. Y en el momento en que ese adulto responde y da el chupón y cambia el pañal y pone la manta o la cobijita encima del bebé, se satisface la necesidad y ese niño de inmediato se desactiva el sistema de alarma del cerebro y el niño empieza a sentirse relajado, empieza a sentirse tranquilo y desarrolla la confianza. Empieza a sentirse confiado. Y este niño entiende, cada vez que yo lloro, ¿verdad? Este adulto va a responder a mi necesidad. Se activa mi sistema de alarma, pero de inmediato hay un adulto que viene y regula de manera externa eso que yo estoy sintiendo en lo interno, ¿verdad? Entonces, este ciclo, compañeros y compañeras, se repite una y otra vez, ¿verdad? Los que han tenido bebés aquí recién nacidos, ¿verdad? O bebitos de 1 año, de 1 año y medio, lo que sea, saben que el ciclo de necesidades del niño se repite constantemente 500,000 veces al día, ¿verdad? Entonces sabemos que cada vez que este niño expresa una necesidad, hay un adulto que va a llegar a responder a esa necesidad y eso le envía un mensaje al niño, anima su confianza, ¿verdad? Dice ahí en el rectángulo, anima la confianza del niño y ese niño dice, cada vez que lloro, este adulto viene y responde. Entonces, cada vez que tiene una necesidad, ese niño va a llorar. Si estamos cuidando bebés que no lloran, eso es un indicador de que hay una afectación en el ciclo del vínculo sano. Ese bebé lo que está entendiendo es que no tiene voz, es que su voz no vale y que aunque llore, nadie va a llegar a responder. Y eso, compañeros y compañeras, va a tener una afectación negativa sobre el proceso de vinculación y sobre cómo se van a esquematizar
todas las situaciones a nivel interno de este niño, a nivel cerebral y a nivel emocional. Entonces, el ciclo del vínculo sano se completa cuando hay un adulto que responde repetidamente las 500,000 veces que el niño tiene una necesidad. Porque llora por hambre, llora porque se siente incómoda, llora porque tiene calor, llora porque tiene frío, llora porque necesita que le saquen el cólico, llora porque le duele el estómago, llora porque necesita el cambio de pañal, va a llorar y cada vez que llora, este ciclo del vínculo se completa. Y el mensaje que enviamos a nuestros niños es: aquí estoy para satisfacer cada una de tus necesidades. Estoy aquí, el ambiente en el que estás es seguro. Yo soy una persona segura que voy a responder. Yo tengo el control de lo que pasa en el entorno. Yo tengo el control de lo que pasa en este mundo exterior a vos. Yo tengo el control. Cuando no hay un cuidador así, el niño, el mensaje que tiene es: nadie está en control del entorno. El entorno es agresivo para mí, es amenazante, tengo temor, el sistema de alarma en ese cerebro casi siempre está activado todo el tiempo. Ha llorado y nadie la ha escuchado, entonces mi voz no tiene valor. ¿Para qué voy a llorar si nadie va a venir? ¿Verdad? Todo eso se empieza a desarrollar a nivel interno en el niño, donde no se cumple este ciclo del vínculo sano. Por eso es tan importante que prestemos atención a si nuestros niños están llorando, están usando sus palabras para expresar sus necesidades. Eso es sumamente importante. Ok, entonces vamos a decir que en base a esto que acabamos de ver del ciclo del vínculo sano, vamos a hablar de este concepto de la función del contacto en el desarrollo del niño. Porque realmente el trabajo que hacen los adultos, el trabajo que están haciendo los cuidadores, mamá y papá, pero también abuelos, abuelas, y cuidadores, ¿verdad? En centros de cuidado, familias de acogida, familias adoptivas. La función del contacto es determinante para la organización interna del niño. Es determinante. Entonces, el contacto es toda la relación entre el niño y su entorno, ¿verdad? Primero, el primer contacto, compañeros y compañeras, es con la madre, ¿verdad? El primer contacto es con este cuidador que está ahí, ¿verdad? Satisfaciendo mis necesidades. El primer contacto de un bebé recién nacido no es con el entorno alrededor de él, es con el cuidador que está a cargo de ese niño, ¿ok? Y luego se desarrolla el contacto con el entorno físico, ¿verdad? Más próximo. Y ya hablamos de otras personas, hablamos de otros ambientes, hablamos de la estructura física del ambiente que rodea a este niño, ¿verdad? El contacto, vamos a decir, es mutuo. ¿Por qué vamos a decir que es mutuo? Porque hay una acción y reacción de ambas partes. El niño llora, lo acabamos de ver en el gráfico del ciclo del vínculo. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño llora y hay una reacción del adulto, ¿verdad? Y cuando el adulto reacciona, el niño también reacciona. Se tranquiliza, deja de llorar, obtiene placer, vuelve a ver a la mamita, ¿verdad? Ese bebé vuelve a ver a la mamita. Los que han tenido sus bebitos recién nacidos vuelven a ver a la mamá con esos ojos de amor, como diciendo gracias, porque llenaste mi necesidad, ¿verdad? Entonces, el contacto necesita una atención mutua, necesita una atención donde el niño genera un mensaje y recibe un mensaje y genera otro mensaje y va a recibir un mensaje del adulto, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal de este contacto es ayudar al niño a organizar sus sistemas funcionales internos primarios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, cada vez que el adulto responde y se da esta interacción, el mensaje del niño, el mensaje del adulto, el mensaje del niño, ¿verdad? Y hay una interacción adecuada, el adulto está ayudándole a este niño a organizarse a nivel interno, a organizar su sistema de creencias, a organizar sus emociones, a organizar su personalidad, la construcción de personalidad, todas las funciones internas, ¿verdad? Que tienen que ver con la conformación del yo, ¿verdad? Del otro, el entendimiento del otro, pero la conformación del yo.
Entonces, esta parte es muy importante. El contacto, vamos a decir, es fundamental, ¿verdad? Es fundamental para el desarrollo del niño. Sin ese contacto inicial del que estamos hablando, el niño no puede separarse del adulto y funcionar de manera independiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces todo el entorno es adverso para mí. Yo no tengo control de lo que me rodea, de lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Y por eso los niños con un trastorno de apego reactivo, ¿verdad? O que también les llamamos TAR, son profundamente dependientes de su entorno inmediato. Y aquí yo quiero detenerme un momento. Ustedes tienen niños con TAR en sus organizaciones, en sus centros de cuidado, tienen que saber que esos niños están totalmente pendientes y dependientes del entorno. Si tenemos entornos desordenados, caóticos, sin un adulto en control, sin alguien que dé instrucciones, sin alguien que ponga límites claros, firmes, amorosos, sin alguien que pueda gestionar emociones, contener emocionalmente, eso para el niño contar es un detonante y vamos a verlos detonados en su comportamiento y a nivel emocional también, ¿verdad? Son muy dependientes del entorno que les rodea, ¿verdad? Rigard, en algún momento en la teoría que él establece, él dice, el niño con trastorno de apego se fusiona con su ambiente. Entonces, voy a contarles un poco lo que sucede aquí en Casa Viva. Nosotros trabajamos con familias de acogimiento. Todos los niños que tenemos protegidos, los tenemos protegidos en familias de acogida. Nosotros no tenemos una institución, no tenemos un albergue, ¿verdad? Entonces, los ambientes en los que viven las familias de acogimiento tienen que ser ambientes adecuados. Cada familia, aquí tenemos un dicho, cada familia es un mundo, ¿verdad? Todas las familias son distintas. La familia de Maresa, de Albert, es diferente a la familia de Marcela y Manfred, que es mi esposo, ¿verdad? Somos diferentes y si pusiéramos aquí, abriéramos los micrófonos y todos empiezan a decir cosas que pasan en su familia, cómo lava la ropa, cómo limpia el piso, cómo ordena las cosas, cada familia tiene una estructura y una dinámica distinta, ¿verdad? Nosotros como organización no podemos llegar a gobernar las estructuras y las dinámicas de las familias de acogimiento, porque eso sería sumamente complicado a todo nivel, ¿verdad? Pero lo que sí hacemos, compañeros y compañeras, es asegurarnos de que las familias que entran a nuestro programa de acogimiento pueden sostener ambientes estructurados y adecuados para los niños con trastorno de apego. Por ejemplo, las familias acumuladoras no son familias con ambientes adecuados para nuestros niños. Ambientes con muchas cosas alrededor no son adecuados. Eso va a traer desorganización interna al niño con trastorno de apego. Porque como dice Rigard, están tan pendientes del entorno que se fusionan con el entorno. No tienen claridad dónde termino yo y empieza el entorno. El entorno es parte de mí, ¿ok? Entonces eso hace que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo porque nuestros lugares de trabajo, nuestros centros de cuidado, nuestras familias de acogida mantengan lugares estructurados con dinámicas, con rutinas, con ambientes limpios, ojalá lo más planos, ¿verdad? Sin muchas cosas. Pero bueno, yo sé que eso es todo un tema y hay que trabajarlo, ¿verdad? Pero es interesante porque él menciona, ¿verdad?, cómo los niños con trastorno de apego van a tener esta tendencia a fusionarse con el ambiente. Entonces, si el ambiente no es adecuado, ¿verdad?, vamos a tener efectos negativos. Y también son muy dependientes los niños con trastorno de apego a retroinformación constante de los otros. Es muy dependiente del cuidador, ¿verdad? Puede ser, necesita constantemente que el que está a cargo del cuidado de ese niño le esté retroalimentando, le esté dando información, le esté diciendo, porque acuérdese que de pequeño, durante los 3 primeros años, ese niño no tuvo la base segura. Entonces, para él, todo el ambiente alrededor es inseguro, es amenazante. Por eso necesita atención, ¿verdad? Muy personalizada, un cuidador, ojalá constante, velando por sus necesidades
escuchando, haciendo contacto visual, ¿verdad? Una escucha activa hacia el niño con trastorno de apego. Ok, entonces esta es la función del contacto, ¿verdad? El niño hace contacto, recordemos, a través primero de la madre o del cuidador primario que está a cargo, ¿verdad? De la persona que está a cargo de su cuidado. Entonces va a hacer ese contacto y de acuerdo a cómo es el contacto con este cuidador, así va a ser el contacto con el entorno. El cuidador manda los mensajes de cómo es este entorno que rodea al niño. Y esto tiene mucho que ver con lo siguiente, con la permanencia. Y vamos a decir entonces, este contacto constante con el niño va a traer de manera adecuada lo que se llama la permanencia del objeto. Y bueno, esta fue una teoría desarrollada por Piaget. Algunos de ustedes probablemente la conocen, ¿verdad? Pero la permanencia es la capacidad de mantener la función, como dice ahí, ¿verdad? En un amplio entorno cambiante, ¿verdad? Es entender que hay funciones que permanecen a pesar de que yo no las vea. Existen las cosas aunque no estén bajo mi vista, ¿verdad? Aunque yo no las pueda tocar. Este mecanismo de permanencia es el núcleo de nuestra identidad. Entonces, en un bebito, voy a explicarlo un poquito más, en un bebito recién nacido, esta permanencia del objeto no está instaurada, sino que lo único que existe para ese niño es la madre que responde a las necesidades. Para ese bebé, lo que existe es lo que puede oler, sentir, ver, tocar, ¿verdad? Eso es lo que existe. Conforme este bebé va creciendo, nosotros vamos a ver cómo empezamos a generar juegos, ¿verdad? Interacciones con el niño, por ejemplo, que nos tapamos la cara y decimos, ¿dónde está Marcela? Ay, no está. Y cuando me quito la sábana, yo creo que todos hemos jugado eso con algún bebé en nuestra vida, ¿verdad? Nos quitamos la sábana de la cara. Ay, aquí está, ¿verdad? Ese niño entiende, empieza a entender que aunque Marcela no la puede ver porque tiene la cara tapada, ahí está, ¿verdad? Marcela, ahí está. Y cuando son un poquito más grandes, más de 8 meses, 12 meses, el niño inclusive hace a quitarle a uno la cosa de la cara, ¿verdad? Busca dónde está Marcela, ¿verdad? Y quita de la cara o levanta la cobijita para descubrir el juguete, ¿verdad? Es un juego muy común que tenemos con los niños. De esta manera, el niño está estableciendo la permanencia del objeto. La permanencia, es decir, las cosas están ahí, las personas están ahí aunque yo no las vea. Con el cuidador, cuando el niño ya crece y el cuidador ha sido constante, el cuidador ha tenido respuestas repetitivas y constantes, ha sido un cuidador de base segura, es cuando el niño entiende la permanencia y entiende que si Marcela sale de la habitación, no está ahí con él, pero sigue existiendo Marcela, ¿verdad? Está en otro lado. Y aquí es donde se desarrolla la angustia por separación, la ansiedad por separación, ¿verdad? Y la ansiedad por separación es un indicador positivo de que nuestros niños están vinculando de manera adecuada con sus adultos que los cuidan. Cuando el adulto, que se supone que es la base segura, se va y ese niño no tiene ningún reparo, como lo pusimos ahora, no le da nada, si se fue, no se fue, no llora, no hay reacción, no hay nada, ¿verdad? Y además puede reemplazar esa función con cualquier otra persona que está ahí que ni conoce, eso es un indicador de que algo anda mal. Aquí en Costa Rica por muchos años, yo no sé en Perú cómo habrá sido la situación, pero aquí en Costa Rica por muchos años se decía que los niños huraños, ¿verdad? Que no quieren tirar los brazos, los bebés que no quieren tirar los brazos a un extraño, los criticaban y decían, ay, es que qué huraño, no le gusta estar con otras personas, ¿verdad? Y eran criticados. Y entonces le decían a las mamás, usted tiene que llevarlo y exponerlo y no importa que llore, ¿verdad? Hoy entendemos que el niño que es huraño es un niño que
está estableciendo un buen vínculo con el adulto seguro y protector, ¿verdad? Establece una buena base. Entonces, esto tiene que ver con la permanencia. La permanencia viene a través del control que ejerce el adulto con el ambiente, ¿verdad? El adulto le está enviando el mensaje al niño de que él controla el ambiente externo. Y entonces yo estoy llevando a la regulación a este niño. El niño se desregula, ¿verdad? El niño se angustia, se estresa por la razón que sea, pero hay un control externo. Llega el adulto y responde y alza y alimenta lo que sea, ¿verdad? Y hay un grado de estabilidad, hay un grado de estructura. Este adulto es predecible y esto es muy importante porque muchos de nuestros niños tuvieron adultos que cuidaban de ellos de manera impredecible, ¿verdad? Hoy me da comida, mañana no sé. De repente voy a llorar y me cambia el pañal, pero de repente lloro y no me lo cambia porque la mamá está alcoholizada, porque está bajo la sustancia de drogas, porque acaba de haber un episodio de violencia intrafamiliar, porque la mamá se enfermó y se tuvo que ir para el hospital y quien está cuidando al bebé es un hermanito de 6, de 7, de 8 años que no sabe cómo responder. Entonces, cuando el adulto puede generar un control externo con estabilidad, con estructura, con predictibilidad, eso hace que nosotros podamos adaptarnos a los cambios, ¿verdad? Eso hace que el niño pueda adaptarse a los cambios y crear por sí mismo un sistema interno, ¿verdad? Separado e independiente. O sea, yo soy independiente a mi mamá, yo soy independiente al ambiente que me rodea. Yo soy, se instaura el yo, ¿verdad? Se organiza porque hay permanencia externa. Y permanencia externa es ese adulto que responde constantemente, ¿verdad? Recibimos muchos casos aquí de niños que no sabían si esa noche la mamá o el papá iban a llegar a dormir con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿va a llegar? No va a llegar. ¿Y si llega alcoholizado? ¿Y si llega drogado? ¿Y si llega para pegarme? ¿Y si llega y lo que hace es que me levanta para que yo le haga café? ¿Verdad? Teníamos una niña de 4 años que decía, es que me levantaba cuando llegaba borracho, hablando del papá, me levantaba, yo tenía que quitarle los zapatos, él se acostaba en el sillón, ella tenía que quitarle los zapatos, las medias y hacerle café, una niña de 4 años, ¿verdad? Porque si no lo hacía, el papá se enojaba y entonces le pegaba a la mamá. Entonces, vemos cómo un adulto poco predecible va a generar una gran angustia, un gran sentimiento de estrés en el niño y esta permanencia externa nunca llegó, no hay constancia, no hay predictibilidad, no me puedo organizar yo a nivel interno, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante. Hay algunas fases, ¿verdad? Se dice que la permanencia tiene 3 fases y va de acuerdo a cómo el niño va creciendo, ¿verdad? La primera fase es una fase muy simbiótica, donde hay poca organización, no hay permanencia, el niño es totalmente dependiente del adulto, ¿verdad? Este adulto a nivel externo debe ser organizado, debe ser ritualizado, debe ser previsible, lo que estamos hablando, ¿verdad? Repitiendo las mismas cosas, cumpliendo el ciclo del vínculo una y otra vez, ¿verdad? Con pequeñas variaciones probablemente y diferencias leves, y moderadas, pero está siempre presente, está siempre respondiendo. Entonces, la simbiosis, en esta fase de simbiosis, el niño tiene poca organización, depende mucho del ambiente, no tiene la permanencia instaurada, tiene buena voluntad para aprender, es un niño que su cerebro está listo para todas las conexiones, ¿verdad? Cerebrales, y es un niño que es totalmente receptivo al contacto, ¿verdad? Esos son los primeros meses. Luego, el niño un poquito más crecido, estamos hablando de que la función estamos en la fase de transición de la función externa a la función interna. Y aquí es donde les decía que el niño empieza a construir la permanencia. Cuando les hablaba de que nos jugamos esto de que nos tapamos la cara y aparecemos, ¿verdad?
el niño está construyendo esta permanencia. Entonces, el ambiente externo, la madre lo que está haciendo es organizando, tiene permanencia, hay esquemas repetitivos de conducta y de respuesta, ¿verdad? Cuando son necesarios para el comportamiento del niño. Y el niño tiene una función más imprevisible, tiene una función más variable, el niño está explorando, ¿verdad? Cómo este adulto va a responder y el adulto acepta esas necesidades contradictorias, ¿verdad? El niño va a tener un comportamiento de ensayo y error, como les digo, está como ensayando, ¿verdad? Está probando al adulto y puede haber ambivalencia en el contacto, pero el adulto va a estar ahí, va a corregir, se va a adaptar, ¿verdad? El adulto está en control, compañeros, de la situación externa. Eso es muy importante. Y por último, la última fase es la fase de autonomía. Y ya aquí estamos hablando probablemente de un niño de unos 2 años, un poquito más de 2 años, ¿verdad? Donde la permanencia está establecida porque el ambiente externo, la madre o el cuidador, ha creado situaciones para probar y desarrollar la permanencia del niño, ¿verdad? Y le ha enseñado con las respuestas externas que hay un yo interno y ha organizado este yo. Y esa parte es muy, muy importante, ¿verdad? Porque vean que son totalmente dependientes del adulto externo, ¿verdad? Esa regulación. Este niño va a ser mucho más independiente y va a buscar los contactos necesarios con el adulto, ¿verdad? Vemos que es un niño que camina por toda la casa, que juega, que se sienta tranquilo, que puede interactuar con otras personas de una manera adecuada, pero sabe que su base segura está ahí, ¿verdad? Está ahí y que esa base segura tiene control de todo, ¿verdad? Entonces, esa madre se va retrayendo. Ahora, yo espero que vayamos bien, que me vayan siguiendo. Ahí, si no, ya saben que pueden apuntar las preguntas, ¿verdad? Y al final vamos a tratar de responder en base a lo que se pueda. Y también comentar, no solo preguntas, ¿verdad? Pero si tienen comentarios, si hay cosas con las que están de acuerdo o no, las pueden poner con toda confianza, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que en muchos de nuestros niños ha habido ruptura del contacto, ¿verdad? Y por ende la permanencia no se ha establecido. Entonces, la ruptura del contacto aparece cuando este ambiente externo no es constante o sólido durante las primeras fases de la permanencia que acabamos, la simbiosis, ¿verdad? Y la transformación de la permanencia externa a lo interno. En esas primeras fases, cuando ha habido un ambiente externo que no es suficientemente constante, vamos a ver que sea una ruptura del contacto, ¿verdad? Y eso obviamente va a tener repercusiones a nivel también del sistema nervioso central, ¿verdad? Lo más destructor, dice ahí, ¿verdad? Para el sistema nervioso central es la ausencia del tacto y de movimiento. Es el contacto físico, cuando no hay contacto físico y cuando no hay estimulación. Cuando se habla de movimiento, estamos hablando de estímulo. Cuando nosotros tenemos en nuestros centros de cuidado a los niños, bebecitos, acostados en la cuna, sin que nadie los toque, sin que nadie les hable, sin que nadie los estimule, compañeros, estamos generando un gran riesgo y hay efectos negativos sobre el sistema nervioso central, es decir, el desarrollo cerebral. Entonces necesitamos hacer cambios y nosotros somos los que necesitamos levantar la voz por los niños. Ustedes son los que Dios ha levantado en sus centros de cuidado, los que Dios ha puesto para que ustedes levanten la voz y digan, lo estamos haciendo con el mejor corazón, porque yo no dudo que es el mejor corazón y la mejor intención, pero no lo estamos haciendo bien. No es lo mejor para los bebés que lloren en la cuna y nadie responda, que tengan necesidades de contacto y de movimiento y nadie estimule esas necesidades. Entonces, los primeros 3 años de vida son realmente claves para este desarrollo, ¿verdad? Y bueno, no me voy a detener aquí, pero realmente ustedes saben que el cerebro está dividido en 3 partes, el cerebro base o tallo cerebral, que también se le llama, o en otro momento se le llamó el cerebro reptiliano, que tiene que ver con todo lo instintivo, el cerebro límbico o el sistema límbico y la corteza cerebral. Y en esas 3 áreas van a haber afectaciones.
cuando no hay contacto, cuando no hay movimiento, cuando no hay estímulo, cuando nadie le canta al bebé, nadie lo mece, nadie lo mira a los ojos, nadie le habla directamente viéndolo a los ojitos. Todo eso va a tener una repercusión sobre el sistema nervioso central. Ok, entonces hablemos un poquito de las características de la madre. O, bueno, cuando decimos madre, estamos hablando del cuidador primario, ¿verdad? Si no hubo madre o padre, hubo una abuela, hubo una cuidadora, ¿verdad? Un cuidador. ¿Cuáles son las características que tiene este cuidador para que un niño desarrolle el trastorno de apego reactivo? Bueno, hay poca sensibilidad a las necesidades del niño, ¿verdad? Hay falta de empatía. No sé cuándo, no sé qué es lo que necesita el niño, ¿verdad? No lo hago con rapidez, no hay intensidad en mi respuesta, es una respuesta aplanada, no es empática, no es afectiva, ¿verdad? Hay falta de capacidad para mantener el ritmo cotidiano que permita al niño aprender, ¿verdad? Entonces, ritmos de sueño, ritmos de comida, cambio de pañales, ya eso lo hemos hablado. Estas son las características, ¿verdad? De una madre o un cuidador que puede desarrollar trastorno de apego. Entonces, el niño, al no haber constancia, al no haber permanencia externa, el niño no desarrolla la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno, ¿verdad? Y trata obsesivamente de cambiar las condiciones, practica la evitación, practica la defensa, ¿verdad? Generalmente, como yo lo dije al principio, lo que va a hacer es imitar el entorno, imitar. Y vean qué interesante, porque entonces los chicos adolescentes que tenemos en nuestros albergues o en nuestros centros de cuidado, los chicos adolescentes que tienen trastorno de apego, ¿verdad? Que nunca pudieron vincular con un adulto seguro, que crecieron en la institución, son adolescentes que son una presa muy fácil para las pandillas. ¿Por qué? Porque en la pandilla no tiene que generar ninguna organización interna. Él puede llegar a imitar. Él va a llegar a imitar. Va a llegar a imitar los comportamientos, el lenguaje. La pandilla lo hace parte de, ¿verdad? La banda, no sé cómo se le dirá allá en Perú. Aquí le llamamos mucho como pandilla o banda, ¿verdad? Entonces él no tiene que comprender nada, no tiene que sacar personalidad, no tiene que sacar emoción, es una cosa muy plana y simplemente imita a los líderes de la pandilla. Y así puede ser parte del grupo, ¿verdad? Puede funcionar, digamos, entre comillas, dentro de esta pequeña sociedad o comunidad, ¿verdad? Pero que finalmente lo lleva a delinquir, lo lleva bueno, a una situación realmente muy comprometedora, ¿verdad? Algo importante es que las madres con TAR han estado expuestas a condiciones de vida muy extremas, ¿verdad? Estas madres no actúan así porque quieren, sino que obviamente hay una razón de ser y son probablemente madres que han vivido situaciones muy adversas, ¿verdad? Situaciones de mucho estrés, tendencia a consumo de alcohol, abuso de sustancias y drogas, no ha habido una buena alimentación durante el embarazo de ese niño, pudo haber estado expuesta a violencia, a hechos muy violentos, ¿verdad? Violencia doméstica, y que ni siquiera estas madres han podido ser capaces de cuidar de ellas mismas, ¿verdad? Entonces, son características importantes. Muchos de nosotros conocemos las situaciones de las madres de los niños con los que trabajamos. Entonces, es importante como detenerse un poco y pensar qué es lo que ha pasado con estas mamás, ¿verdad? Y por qué se les ha dificultado esa respuesta coherente, constante, esa permanencia hacia el niño, ¿verdad? Y ahora vamos a ver entonces algunas características del niño con trastorno de apego. ¿Cuáles son las características que ustedes van a poder observar? Bueno, realmente hay tres generales bastante importantes y vamos a hablar de otras, pero una de ellas es el comportamiento antisocial durante la infancia, ¿verdad? Puede ser un comportamiento intimidatorio, un comportamiento violento, agresivo, no aprende de las experiencias sociales, incluyendo el castigo, se le castiga, se le pone una consecuencia en el albergue, en el hogarcito, en la familia acogimiento y ese niño, ¿verdad? Ese chico
realmente no le genera nada. Entonces, hay una intención un poco como sádica, socialmente como destructiva, dañar a otros niños, dañar cosas, animales. Hay carencia de vergüenza, ¿verdad? No les da vergüenza, no hay un remordimiento. El trastorno de apego muchas veces puede ser confundido con la sociopatía y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que hacer un buen análisis realmente de la situación en la que estamos con el niño que estamos atendiendo. La otra característica muy importante, compañeros, es que hay un comportamiento de apego no selectivo. Entonces, recuerden que una de las características es que si la madre o el cuidador primario no ha podido establecer permanencia, ese niño internamente no se ha podido organizar, no entiende quién es la base segura, va a irse con cualquier persona que se le acerque. No distingue entre el cuidador que está a cargo de mi protección y de mi seguridad y cualquier vecino que vaya pasando por la calle. Entonces son niños que fácilmente se quedan con cualquiera, no lloran, no generan ninguna reacción, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado. Nosotros recibimos aquí bebitos, ¿verdad? De menos de 6 meses que uno los alza y ellos no tienen ningún reparo y me están viendo por primera vez, ¿verdad? No soy una persona conocida. Entonces, el apego no selectivo realmente es un indicador importante de trastorno de apego reactivo. Y otra característica de los niños con trastorno de apego es que pueden estar combinados con el trastorno de déficit por atención, el síndrome de Tourette, el trastorno de estrés postraumático y también el autismo por institucionalización. Entonces, bueno, que eso es una cosa que está todavía en investigación, ¿verdad? Pero muchas veces se ha creído que hay indicadores del trastorno del espectro autista que se han desarrollado en el niño por la vivencia institucional, ¿verdad? Entonces, pueden estar combinados. El trastorno de apego puede combinarse con estas otras síndromes, ¿verdad? Algo importante, compañeros, es que el diagnóstico no se puede realizar antes de los 7 años. Entonces, durante los primeros años de vida, lo que hay que hacer es un muy buen análisis y muy buena observación de la situación del niño, ¿verdad? De la situación a nivel emocional, de su situación a nivel social y traer estrategias adaptativas que puedan ser compensatorias, que ahora lo vamos a ver un poquito, ¿verdad? El problema principal, como dijimos antes, es que ese niño esté incapacitado para desarrollar relaciones mutuas con otros, ¿verdad? Y las competencias sociales están muy comprometidas, ¿verdad? El juego, la interacción social, el compañerismo. O sea, a un niño con trastorno de apego no le podemos pedir que sea empático, que sea solidario, generoso, porque eso implica una organización interna de las funciones internas, de personalidad, de emoción, de entender al otro diferente a mí, ¿verdad? Entonces es muy difícil para el niño poder generar estas y que muchas veces son una expectativa que los adultos tenemos, ¿verdad? Que el niño sea solidario con sus compañeros, que si se cayó le ayude a levantarse, qué sé yo, cosas de ese tipo, que las esperamos, pero que para el niño con trastorno de apego es un reto muy importante, ¿verdad? Otras características que quiero mencionar del niño con trastorno de apego, bueno, ha habido carencia del contacto inicial, ya solo lo hablamos. Muchas veces vamos a ver que hay niños que no pueden separarse del adulto y funcionar de manera independiente, ¿verdad? Y ya lo explicamos con la permanencia, no lo voy a explicar nuevamente. Son muy dependientes de su entorno inmediato y del feedback intenso que el entorno le pueda brindar, ¿verdad? Es una retroalimentación, o sea, yo interactúo con el entorno, pero el entorno me devuelve a mí. Entonces, atención constante, palabras afirmativas, estímulos fuertes para ese niño, porque recuerden que una carencia en los primeros años, ese cerebro no recibe estímulos fuertes, el niño lo que está esperando es que el entorno alrededor le dé eso que no tiene, ¿verdad? Entonces son muy dependientes del entorno. Hay carencia de cuidados y atención en los primeros años, ¿verdad? Los equilibrios internos no se han establecido sólidamente, ya lo vimos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese niño va a necesitar por más tiempo, ayuda de un adulto, supervisión de un adulto. Entonces, lo que para un hijo mío de 7 años, que está bien vinculado, que ha tenido permanencia externa constante, de repente ponerse la pijama y lavarse los dientes no es un gran reto. Pero para un niño con trastorno de apego va a necesitar por más tiempo la guía del adulto. El adulto que esté a la par de él, ayudándolo, guiándolo, hablándole, estimulándole mientras se pone la pijama y se lava los dientes. Y compañeros, eso implica una inversión de tiempo muy importante, de una inversión emocional por parte del adulto, ¿verdad? Y Rigard dice en su libro, necesitamos gente comprometida con la restauración de los niños con trastorno de apego, porque no es un adulto que nada más cuide. Y aquí en Costa Rica decimos un adulto que le eche un ojito, o sea, que lo esté cuidando y vigilando. No, cuando hay trastorno de apego se ocupa de un adulto que esté a la par del niño, ¿verdad? Guiándolo porque vean que el equilibrio interno no ha llegado. Entonces él va a necesitar más el regulador externo, ese adulto que esté ahí. Otras características, puede mantener atención muy superficial o breve con las personas, con objetos, ¿verdad? O sea, no se concentra, no pone atención real a las cosas que están pasando en su entorno, a lo que los adultos le están diciendo. El contacto es buscado todo el tiempo. Eso es interesante, ¿verdad? Porque buscan contacto o se renuncia al contacto por completo. Es un niño que no quiere que se le acerquen, que no quiere hablar, que no quiere contacto visual, ¿verdad? Entonces es de un extremo al otro. Muchas veces por la falta de estímulo vamos a ver que son niños con falta de tono muscular, entonces tienen también situaciones a nivel motor que les va a dificultar. Vamos a ver que son chicos con trastorno del procesamiento sensorial. Recuerden que si no ha habido un regulador externo que mande mensajes claros, todo lo que yo recibo del entorno a través de mis sentidos puede ser confuso. Entonces, hay un trastorno de cómo el niño procesa lo sensorial, ¿verdad? Muchos de nuestros niños tienen problemas a nivel sensorial y eso es importante abordarlo, entenderlo, etcétera, ¿verdad? Otras características del niño con trastorno de apego, le falta empatía, no vamos, ya lo expliqué, ¿verdad? No vamos a ver empatía, tiene dificultad en sus relaciones sociales, no hay compromiso afectivo y tiene muy baja tolerancia a la frustración. Quiero nada más mencionar que hay un diagnóstico, o sea, hay ya ítems, ¿verdad? Para el diagnóstico del trastorno de apego, desde el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas, y ellos los catalogan de dos formas. Ellos catalogan el trastorno de apego inhibido y el trastorno de apego desinhibido. Entonces, vamos a ver un poquito las características que ellos mencionan. En la parte del trastorno de apego inhibida, vamos a ver alteraciones en el patrón del comportamiento, es emocionalmente retraído hacia los cuidadores. O sea, es un niño que con el cuidador no va a generar emoción, ¿verdad? Son aplanados en sus emociones. Por más que el cuidador lo vea todos los días y, y tenga interacción con ese cuidador todos los días, va a tener reacciones aplanadas, ¿verdad? Va a tener alteraciones sociales, por ejemplo, mínima reacción social o emocional con los demás, ¿verdad? Es un niño que no es efusivo, que no muestra alegría al estar con otras personas, no muestra enojo tampoco, ¿verdad? O sea, la reacción emocional a nivel social es muy poca, es muy reducida, ¿verdad? Tiene un afecto positivo limitado también. Va a tener episodios de irritabilidad, de tristeza o de miedo que no tiene una explicación, ¿verdad? Lo otro es que el niño sufrió de un patrón extremo de cuidado insuficiente, que ya lo hablamos. Por ejemplo, la negligencia, cuidados repetidos por parte del cuidador, ¿verdad? Educación en contextos no habituales. Lo otro es que es evidente antes de los 5 años de edad, ¿verdad? Ellos dicen el trastorno de apego es inhibido, tiene mucha evidencia antes de los 5 años. Y el infante tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. O sea, imagínense, es como un bebé,
¿verdad? De hecho, bueno, el autor Rigard habla mucho en su libro que a estos niños, bueno, y creo que lo sabemos la mayoría de nosotros, no los podemos medir con estos patrones de medición del desarrollo que se usan a nivel internacional, ¿verdad? La OMS, por ejemplo, tiene manuales de cómo valorar el desarrollo de un niño, pero un niño con trastorno de apego no podemos valorarlo bajo esos parámetros, porque realmente ha vivido en situaciones de muchísima más desventaja. Y en la otra parte del TAR es la desinhibida, según el DCM5, y ellos dicen que hay alteraciones en el patrón del comportamiento, ¿verdad? En una interacción activa con adultos extraños que presenta dos o más características. Es reducida reticencia a aproximarse a los adultos, es decir, va con cualquiera, se acerca a cualquiera, le habla a cualquiera, establece una conversación. Y es interesante porque entonces la gente dice, ay, qué sociable que es, mira, qué simpático, ¿verdad? Pero es raro. O sea, en un niño eso no debería de ser así, ¿verdad? Excesivamente familiar, el comportamiento verbal o físico es como que se pone de tú a tú con el adulto, ¿verdad? Y eso no es lo que uno esperaría, ¿verdad? Recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada, ¿verdad? Después de que, de que ha explorado un nuevo ambiente, de que ha ido a una nueva situación social, no necesita al adulto ahí para que le ayude, le cuide, lo contenga, ¿verdad? Eso tampoco es lo esperado. Y tiene una disposición a irse con extraños, ya lo hablamos, ¿verdad? El niño sufrió un patrón extremo de cuidado insuficiente y se manifiesta nuevamente negligencia, cambios de cuidador primario repetitivos, ¿verdad? El infante tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Entonces, tanto en el inhibido como en el desinhibido. Y realmente tenemos que, como les decía hace un rato, hacer el análisis, ¿verdad? Entender bien qué es lo que está pasando con los niños que están bajo nuestro cuidado, cuál es la historia. Ojalá si pudiéramos, yo sé que en muchos casos no tenemos, ¿verdad? Información previa de lo que el niño ha sufrido, pero los indicadores que muestra el DCM5 y que se mencionaran anteriormente, realmente son importantes para lo que viene. Ok, voy a adelantar un poquito esto. Ellos hablan de las características del contexto, del trastorno de apego y vamos a hablar de componentes familiares. Van a ver características, esas que ven ahí en pantalla, ¿verdad? Madres expuestas a carencias, madres solas. La madre tiene tendencia a la psicopatía, a la psicosis, mudanzas frecuentes. La madre es incapaz de mantener contacto estable y afectivo con el niño. Tienden a tener comportamientos violentos, etcétera, ¿verdad? Entonces hay componentes familiares, pero también hay componentes de disfunción orgánica, que lo vimos al principio, ¿verdad? Alcoholismo crónico, mala nutrición de la madre durante el embarazo, el niño tiene poco peso al nacer, fue prematuro, hay hospitalizaciones frecuentes o enfermedades en el niño después del nacimiento, ¿verdad? Hay un desarrollo sensoriomotor anormal, eso también puede ser un componente en este contexto, ¿verdad? En el que el niño se desarrolla con el trastorno de apego. Y frecuente extraversión sensorial, es decir, no percibe su cuerpo interno, los signos cutáneos, es extremadamente sensible, se distrae fácilmente. Recuerden que hay desorganización interna, entonces eso tiene mucho que ver. Y por otra parte están los componentes emocionales. Y ahí hay fijación oral, hay ausencia de ansiedad por separación, lo que les dije anteriormente, y de temor a los extraños. Cuando un niño no muestra temor a la gente extraña, hay que tener cuidado, ¿verdad? Las emociones son absolutas y se autorrefuerzan, ¿verdad? Y la alegría se vuelve una histeria, la angustia se vuelve rabia, ¿verdad? Hay un bajo umbral de tolerancia a la frustración y falta de límites o límites muy rígidos, ¿verdad? Cualquiera de los dos extremos. No hay límites o límites demasiado rígidos. Esas son algunas características como el contexto que podrían ayudarnos a determinar si estamos frente a un niño con trastorno de apego reactivo.
Y por último, ya con esto vamos a ir terminando, porque yo sé que ya casi se nos va acabando el tiempo. Yo quisiera contarles un poco de la terapia ambiental, y esta es la propuesta para el trabajo del trastorno de los niños que tienen trastorno de apego reactivo. ¿Cómo podemos evitar este desarrollo anormal? O si el niño tiene más de 2 a 3 años, ¿cómo podemos minimizar las consecuencias de una discapacidad de adaptación o de contacto grave? Enseñando al niño las estrategias de adaptación compensatorias. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Y el doctor Rigard propone la terapia ambiental. Y esta terapia tiene que ver con, recuerden, la permanencia externa reemplaza la falta de permanencia interna. Entonces, si ustedes y yo, compañeros y compañeras, estamos frente a un niño con trastorno de apego que durante los 3 primeros años de vida sufrieron todo lo que ya anteriormente hemos visto, y nosotros hoy estamos viendo indicadores importantes de un posible trastorno de apego. Entonces, la terapia ambiental lo que va a hacer es centrarse en la creación de un medio ambiente que sea lo más estable y lo más simple, ¿verdad? Con una motivación externa. ¿Y qué estamos diciendo con motivación externa? Es decir, con un adulto que esté a la par del niño, tomando control del ambiente que le rodea, ¿verdad? Por eso yo les hablaba hace un ratito de la importancia de que los contextos y los ambientes sean ambientes, ojalá con estímulos muy básicos, muy simples. Recuerden que estos niños no están organizados, estos adolescentes inclusive no están organizados a nivel interno, y o ambientes muy saturados de muchos estímulos, de mucho desorden, de mucha cosa, va a tener un impacto sobre este niño. Entonces, la terapia ambiental lo que hace es centrarse en la creación de un medio ambiente que sea muy estable para el niño y muy simple. Y para eso es muy importante que todo el estímulo que el niño recibe sea filtrado por un adulto, como sucede con los recién nacidos, ¿verdad? Es casi que trabajar con recién nacidos, hacernos la idea de que estamos frente a bebés emocionales, ¿verdad? Y entonces todos los estímulos que llegan a esos niños primero pasan por Marcela, primero pasan por Meraza, primero pasan por Albert, ¿verdad? Y el adulto lo reformula, ¿verdad? El adulto lo reorganiza para el niño, ¿verdad? Para convertirlo en algo que el niño pueda entender, que el niño pueda gestionar, y exactamente es como lo haría la madre, ¿verdad? Con un niño, con un bebito, ¿verdad? Entonces, esta permanencia externa va a reemplazar la permanencia interna. Debe ofrecer al paciente o al niño un ambiente ritualizado, muy tranquilo y muy planificado. Eso es muy importante. No podemos dejar nada al azar o nada pensando como que el niño se la juegue solo, que él vea a ver cómo hace, él planifique, él planee, eso no, ¿verdad? El niño se va a sentir sumamente abrumado al no poder tener control de su ambiente. Entonces necesita al adulto que le esté ayudando. Que tenga una rutina para este niño, que tenga un ambiente planificado, y que cuando la rutina se va a romper, o va a haber un cambio, este adulto le anticipe, le diga, ¿verdad? Sea muy previsible realmente. Los objetivos principales de la terapia ambiental es reducir el número de acontecimientos que interrumpen el contacto. O sea, todo lo que interrumpa el contacto niño con el cuidador o la madre o quien esté a cargo y su ambiente, ¿verdad? El otro objetivo es que tenemos que pensar en que es como pelar una cebolla, ¿verdad? Si el contacto falla, hay que pasar al siguiente nivel. O sea, si lo que estoy haciendo el niño no lo está recibiendo bien, yo tengo que pensar entonces en un niño de menor edad. Y si eso tampoco, pienso en menor edad, ir como por capas, ¿verdad? Hay que prolongar y extender progresivamente el contacto a todos los momentos, o sea, la dinámica de vida. Yo estoy constantemente en contacto con ese niño porque es lo que el niño no ha tenido y necesita. No hay que utilizar lo que les decía ahora, los indicadores de desarrollo habituales,
para estos niños no aplican. Busque apoyo para usted. Si usted es el terapeuta, si usted es la familia de acogimiento, el cuidador, la tía, el tío, el psicólogo del albergue, el trabajador social, el educador, necesitan apoyo. Ojalá los equipos interdisciplinarios hablen de los retos que tienen con los niños con trastorno de apego y hayan grupos y momentos específicos en que podemos hacer catarsis de lo difícil que es trabajar, porque hay un desgaste emocional, ¿verdad? Y hay que elegir puntos de enfoque claros. No vamos a trabajar todo al mismo tiempo. Si hay que empezar por hábitos de higiene, por ejemplo, vestirse y lavarse los dientes, asearse, bañarse, ¿verdad? Lavarse el cabello, cosas de ese tipo, empezamos por ahí. Pero vayan una cosa a la vez, ¿verdad? Y entonces hay estrategias de adaptación compensatorias. Ya las voy a mencionar. Yo creo que podríamos después tener como otro taller, nada más como para profundizar en esto, pero sí hay estrategias. Y yo quiero decirles que nosotros hemos trabajado con niños con trastorno de apego y salen adelante y lo logran y pueden solventar. Y la permanencia externa regula y crea la permanencia interna en el niño. El niño se organiza a nivel interno y logra ser funcional dentro de un ambiente social, ¿verdad? Entonces, hay que iniciar con contacto físico antes que con contacto psicológico, ¿verdad? Para los que somos psicólogos, no hay que hacer contacto todavía psicológico, sino primero contacto físico. La personalidad es todo el espacio o la habitación física, imagínense, ¿verdad? Lo que les decía, se fusionan. Comenzar con expectativas bajas, ¿verdad? A veces tenemos expectativas muy altas de los chicos. Trabajar la estructura interna. Hay que tratar de ganar el control del entorno del niño, ¿verdad? O sea, cómo controlamos todo lo que está sucediendo alrededor del niño. Eso es un reto importante, un desafío, pero eso va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Hay que repetir los conceptos muchas veces. Ustedes van a hacer nuevos caminos en los cerebros de los niños, así que van a tener que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que el nuevo camino, la nueva conexión neuronal se establezca, ¿verdad? Y entonces ustedes logren decir ya, ¿verdad? Este niño ya lo logró. Otra de las estrategias, déjenme ver si sí está bien, no me salte nada. Bueno, la permanencia externa reemplaza la permanencia interna, ya eso lo vimos, ¿verdad? Entonces hay que crear un ambiente estable y simple, no exponerlo a muchos cambios. Los cambios no les ayudan para nada. A ver, muchas personas, ¿verdad? A veces tenemos a estos niños con el cuidador del albergue, el psicólogo, el trabajador social, el terapeuta de lenguaje, el que le da estimulación temprana, la nutricionista, la enfermera, y es un montón de gente tratando a este niño que puede ser muy abrumador para el trastorno. Mi recomendación es céntrense y denle prioridad a que el niño logre la permanencia interna. Cuando el niño logre la permanencia interna, ustedes pueden empezar a meter todos los otros apoyos, ¿verdad? Para este niño. Estar siempre ahí a la hora de enseñarle algo. Por eso yo les decía que esta terapia ambiental es muy demandante, ¿verdad? Porque implica un cuidador muy dedicado al niño, ¿verdad? Un ambiente ojalá ritualizado, tranquilo, planificado, reducir lo que interrumpa el contacto, ya lo dijimos, y prolongar y extender el contacto a todos los momentos. Encontrar apoyo, puntos de enfoque claros. Y me encanta esto último que dice, utilice la definición japonesa de la calidad, es decir, lograr pequeños progresos sin cesar. Vaya reconociendo en el camino los pequeños progresos. Con los niños con trastorno de apego, los progresos no van a ser grandes, rápidos. Es un proceso lento. Entonces, mi recomendación es escriban, hoy logró lavarse los dientes solo. Eso es un logro. Y lo hizo bien y lo hizo sin crisis y vamos a seguir adelante y practicando esto, haciendo nuevos caminos, ¿verdad? Entonces, eso es una definición importante para el logro. Entonces, para concluir, la respuesta para un niño con trastorno de apego, definitivamente planteado desde la terapia ambiental, es el vínculo. Necesitamos vincular a los niños con trastorno de apego
con adultos seguros y protectores que estén ahí para ellos en todo momento, ¿verdad? Y es por eso, compañeros, que para mí la respuesta es la familia, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer por trabajar con modelos familiares, por vincular a estos niños con familias seguras y protectoras, va a ayudar a que ellos se puedan reponer del trastorno de apego reactivo. Yo pienso que hay esperanza y esta frase me encanta, ¿verdad? Es de Jorge Barudi y dice que una infancia infeliz no determina siempre la edad o la vida adulta. Solo el valor terapéutico del amor, la educación, la solidaridad puede cambiar el curso de una historia infantil y una adolescencia enrarecida por el abandono afectivo, la violencia y el abuso. Solo el valor terapéutico de un adulto que quiera amar con locura, ¿verdad? A estos niños va a poder solventar. Entonces a veces no necesitamos mucho más que un adulto que quiera amarlos y entregarse a ellos de una forma bien especial. Bueno, aquí termina mi participación